y ahora sí, ya para la última parte con el último ponente del día de hoy, Carlos Avendaño. Hoy, Carlitos, desde Argentina, que nos estará acompañando. Voy a compartir por acá para que ustedes puedan ver el tema. De todos modos, ya se los estaba enseñando y para que tengan también el tema del día de mañana. Hoy, Carlos Avendaño, magíster, criminólogo, tendrá su tema política criminal y sistema de justicia penal. La visión de la ciencia criminológica respecto del campo del sistema inquisitivo acusatorio. Hoy en este Congreso Internacional, la reforma de la justicia en América Latina, incidencia criminal en América, la política criminal y el sistema penal acusatorio. Diciembre 2021, cerrando ya Cecefa Acacia con su par de congresos y actividades, diplomados, jornadas, masterclass, que la masterclass, les cuento, la tendremos para el día miércoles a las 6 de la tarde, se adelanta para el día miércoles porque el día viernes es 24, así es que vamos a seguir cumpliendo con nuestras actividades de masterclass y la daremos para el día miércoles, pero hoy en este Congreso Internacional contamos con la presencia de Carlos Avendaño una vez más. Bienvenidos, Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Durín, muchas gracias. Qué bueno, Carlos, qué bueno contar con tu presencia. Te cuento que este panel ha estado extraordinario en la tarde de hoy, así es que te los dejo en buenas manos. Y aquí también hay mucha tela que cortar, así es que, Carlos, bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias, Durín. Bueno, para mí un placer estar acá en este espacio formativo. Me corresponde hablar un poco sobre el ámbito de la criminología y lo que es la política criminal en el marco, bueno, de los cambios en los paradigmas, ¿no? Sobre todo en el paradigma del cambio al sistema de justicia penal, que bueno, ya todos me imagino, ¿no? Pues ya tienen rato largo con el Congreso. Entonces, bueno, lo que planteo hoy, voy a plantear es conversar algunos aspectos sobre lo que es la política criminal y cómo de alguna forma la ciencia criminológica ha venido dando algunos aportes, ha venido investigando en ese ámbito, y voy a tomar un caso de estudio para ejemplificar de alguna forma cómo se puede aplicar los problemas y las contradicciones que hay al aplicar una política criminal y la vinculación que tiene con el cambio de paradigma, ¿no? El sistema inquisitivo al acusatorio, y resaltando además la importancia de evaluar lo que es la cultura organizativa, la cultura de muchas instituciones, porque lamentablemente la cultura inquisitiva sigue estando presente a pesar de los cambios jurídicos digamos, en lo que implica el cambio de paradigma, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, analizar algunas cosas, ¿no? Yo soy criminólogo, como ya lo dijo Durí. Me formé en Venezuela como criminólogo. De hecho, tengo una línea de investigación que tiene que ver con la valoración de la política criminal desde una perspectiva comparada, y el caso que les voy a traer de ejemplo es precisamente el caso venezolano, que me parece que ilustra bastante bien lo que es el cambio de paradigma y lo que es el diseño de aplicación de políticas públicas, y que además formó parte de una investigación que realicé, y me parece interesante, bueno, planteárselo con una perspectiva crítica para que les sirva de ejemplo, ¿no? Y aplicar ciertos contextos y ciertas miradas. Desde ya, bueno, me encuentro acá en Argentina, me vine acá a estudiar una maestría y ahora soy candidato a doctor en ciencias sociales, por eso tengo esta mirada como latinoamericana, ¿no? ¿No? De Venezuela, Argentina, estamos en estos ámbitos. Así que bueno, para mí complacido. Voy a compartir acá pantalla para iniciar un poco a conversar. Me avisa Duri si se ve correctamente. Se ve perfectamente, Carlos, ahora sí. Genial, perfecto. Lo primero que yo siempre aclaro cuando estoy en estos espacios donde entiendo que hay como una multidisciplinariedad, y sobre todo en el ámbito jurídico penal,
y de las ciencias criminalísticas, que la criminología es muy diferente a lo que es la criminalística, a lo que es la investigación criminal o penal, como venimos acostumbrados desde el ámbito del derecho penal, ¿no? Específicamente. En este sentido, la criminología, perdón, se entiende como una ciencia social que está interesada en el estudio del fenómeno criminal, pero de distintos enfoques, de distintos puntos de vista, ¿no? Se tiende a pensar que la criminología solamente estudia la conducta humana o el comportamiento humano digamos, el individuo criminal, y esto no es tan exactamente así. De hecho, la criminología es muy amplia y incorpora, perdón, muchos saberes de ciencias muy transversales, como la sociología, como la antropología, para analizar estos hechos sociales de distintos enfoques, ¿no? El enfoque al que les voy a traer hoy precisamente es el análisis de los sistemas de justicia, ¿no? Que es una criminología que le interesa más el tema de la respuesta que tiene el Estado ante el fenómeno criminal, ¿bien? Con una perspectiva un poco más crítica. A pesar de que en mi ámbito profesional y carrera, yo evidentemente he estado y he participado en procesos formativos, incluso laborales, que implica entender la criminalidad desde el individuo, desde la individualidad. Para mí es mucho más significativo hacerlo de una forma mucho más holística, entender el fenómeno criminal, ¿no? Hoy en día la criminología entiende que el fenómeno delictivo o el delito es consecuencia de complejas interacciones sociales, ¿no? Es decir, que las solas características individuales no explican un comportamiento delictivo. No es que el delincuente, digamos, tiene algún tipo de patología, un trastorno de personalidad, una psicopatía, alguna cosa, no necesariamente. De hecho, conseguimos comportamientos delictivos que no se explican de forma suficiente por las características individuales, y por eso es interesante, es muy importante entender el delito y su contexto, el elemento situacional, las características socioculturales que están enmarcados en torno a todo el fenómeno, ¿bien? Por eso es interesante tener como una mirada muy integral, ¿no? Durante este recorrido discursivo que les voy a presentar, vamos a analizar estos fenómenos de distintos puntos de vista, ¿no? Pero desde ya dejo claro como el enfoque que tengo para que lo vayan mirando, ¿no? En ese sentido, para que lo tengan claro en ese sentido. Em, Voy a comenzar, digamos, por el principio, ¿no? Antes de meterme, no voy a meterme en cosas muy técnicos, jurídicos, entendiendo o explicando, analizando todo lo que implica los cambios de paradigmas, ¿no? Digamos, parto del principio de que ya conocen lo que es el sistema inquisitivo, cómo de alguna manera surgió a lo largo de la historia de los pensamientos criminológicos y cómo se instaura en nuestro contexto, ¿no? De básicamente de las teorías de la escuela clásica, ¿no? Que viene de la Inquisición, de básicamente el siglo XIII, cuando efectivamente el Estado se constituye el Estado, y en la Europa hay una nueva forma de entender y de comprender entonces muchos fenómenos, y se crea instituciones para gestionar el tema, ¿no? Y cómo, claro, esa mirada que viene muy de lo teológico eh, tiene cabida en nuestros sistemas de justicia penal, que de alguna manera siguen estando con elementos centrales de todo lo que es este elemento inquisitivo, ¿no? Es decir, si nos ponemos a analizarlo en líneas macro, todavía hoy seguimos persiguiendo brujas, ¿no? Esto no ha terminado ni se ha separado, ¿no? Y por supuesto, en otros contextos, sobre todo anglosajones, que tienen otro tipo de mirada, se desarrollaron otra forma de gestionar y que desembocan entonces en lo que son los sistemas acusatorios, que en nuestra región, en Latinoamérica, realmente es muy reciente, ¿no? Si nos ponemos a verlo históricamente. Hace unos 20 años más o menos, empezaron los cambios en líneas generales en toda Latinoamérica. Hoy en día nadie en ningún país va a decir que tiene un sistema inquisitivo, nadie quiere ser inquisidor, todos se muestran con un sistema acusatorio, porque se entiende que es mucho más objetivo, que tiene, que
digamos, aprovecha o de alguna manera implementa algún tipo de igualdad, que ya vamos a ver que eso no es tan exactamente así. Nuestro sistema de justicia penal está plagado más bien de desigualdades y de formas totalmente discriminatorias de actuar, y eso es muy importante resaltarlo y analizarlo a la luz bueno, de comprender cómo funciona, cómo de alguna manera es la respuesta del Estado ante el fenómeno criminal y cómo podemos aportar para que, bueno, sea, digamos, funcione efectivamente como se supone que tienen que funcionar, o como de alguna manera se entienden, sobre todo en los textos jurídicos, ¿no? Para entender una política criminal en líneas macro, tenemos que entender que hay una gran heterogeneidad de factores, de actores que atraviesan la ejecución de una política, ¿no? Una ley puede estar muy bien escrita, puede estar muy bien pensada, una constitución puede estar de forma armada, de una forma muy equitativa, de una forma muy coherente y muy lógica, pero la aplicación de todas estas medidas tiene otra historia, ¿no? La aplicación de la ley, los sistemas de justicia, está muy atravesada, está muy contaminada por mucho de creencias, mucho de sesgo cognitivo y sobre todo mucho de elementos negativos de los sesgos, ¿no? Es decir, de prejuicios. Y eso de alguna manera, con la interacción de todos los que integran el aparato, ¿no? Del sistema, eso se va concretando en la realidad y terminamos entonces aplicando formas de castigo, formas de exclusión social, que está muy ligado efectivamente a prejuicios más que a otros elementos. Igual ya lo vamos a ver un poco, ¿no? Para entender lo que es una política pública, yo traigo acá un concepto que me parece muy acertado, el francés Dubert, que dice, bueno, es un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados eh, por lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar situaciones percibidas como insatisfactorias o problemáticas. ¿Bien? Eso en línea general es lo que es una política pública. Ahora, por supuesto, pudiésemos pensar que el fenómeno delictivo, el fenómeno criminal, forma parte de situaciones que son percibidas como muy problemáticas, ¿no? El tema del delito es transversal, la preocupación que tenemos del comportamiento delictivo básicamente en todas las sociedades, ¿no? Y también el tema de la criminalidad, el tema del delito, tiende a ser tratado como una moneda de cambio en términos políticos también, ¿no? Juega un rol significativo a esto, ya sea en pro o en contra, ¿no? El tema de la inseguridad siempre está en los discursos políticos y forma parte de campañas, ya sea exacerbando el tema de la criminalidad para resolverlo o para acusar a un tipo de gobierno porque ha fomentado la criminalidad o porque no ha resuelto el tema de la criminalidad, ¿no? Entonces el tema de la criminalidad siempre está como en los discursos, en términos, en el discurso político, etcétera, como moneda de cambio, y de alguna forma eso eh, repercute en cómo se concibe una política criminal, ¿no? Cómo se concibe la respuesta del Estado ante esa situación percibida como problemática y que muchos políticos, sobre todo en Latinoamérica, eh, lo toman como un elemento de campaña, ¿no? Y ya vamos a ver cómo lo van resolviendo, qué es lo que más se aplica y, bueno, las consideraciones críticas que tiene esta forma de percibirlo, ¿no? El profesor Luis Gerardo Cabaldón, eh, digamos, describe la política criminal como una política antidelictiva, ¿no? Eh, a- y tiene que ver con todas las actividades que están dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendientes a minimizar los efectos de la criminalidad, ¿no? Pudiésemos decir que, bueno, que tiene que ver con la formulación de políticas públicas para o dirigidas al control de la criminalidad, evidentemente por parte del Estado. Bien, la política criminal la podemos entender de distintas maneras, ¿no? Dependiendo de los autores, pero en líneas generales tenemos estas dos formas, ¿no? De entender todas estas acciones que van dirigidas a disminuir o a minimizar el tema de la criminalidad. Bien, hay acciones
que se toman o que se aplican con lo que denominamos el delito ex post y el delito ex ante, ¿no? Es decir, cuando ocurre ya el fenómeno criminal, cómo reacciona el Estado y cómo reacciona el Estado para prevenirlo, es decir, para antes de que ocurra la actividad delictiva como tal, ¿no? Entonces, claro, cuando ya el delito se comete, cuando ya el fenómeno está, la respuesta que tiene el Estado es una respuesta evidentemente represiva, ¿no? Entonces acá se activa evidentemente todo el aparato penal para efectivamente hacer cumplir toda la normativa, toda la tipificación que hay en nuestros códigos penales en materia represiva al delito, ¿no? Se activa la policía, se activa la fiscalía y todas las instancias de control social formal que persiguen, digamos, el comportamiento delictivo, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un elemento, muchos elementos a considerar, ¿no? Em, las otras formas, los otros elementos, tiene que ver con el delito, digamos, cuando no se ha cometido, que tiene que ver con la prevención realmente de la criminalidad, es decir, el delito antes de que se cometa el delito, ¿no? Que normalmente acá hay elementos o tácticas y estrategias que los podemos considerar extrapenales, ¿no? Entonces, dentro de la política criminal como conjunto, las acciones penales tienen que ver con el área de la represión del comportamiento delictivo. Y las estrategias extrapenales tienen que ver con otras formas de prevenir el delito donde no necesariamente el derecho penal está presente allí. Bien, ya vamos a ver algunos ejemplos como tal. Bueno, esta es otra forma de verlo, otro diagrama, ¿no? La finalidad de la política criminal están estos dos grandes objetivos, nuestros dos grandes enfoques: reprimimos y prevenimos. Básicamente eso es lo que hay, ¿no? Y en el contexto casi que mundial, esa es la forma de cómo el Estado reacciona ante el comportamiento delictivo. Se reprime por un lado o se previene con otras estrategias, ¿bien? Normalmente se tiende a pensar que la represión es una forma de prevención. Y eso ya lo vamos a analizar un poco más, ¿bien? Porque no es tan exactamente así. Y eso tiene que ver con un discurso, ¿no? Muy punitivo, que está muy presente en toda nuestra región, porque se tiende a pensar que si somos muy duros con la criminalidad, con la delincuencia, si tenemos medidas muy altas, si encarcelamos mucho, si tenemos muchas cárceles y que las personas pasan y que se priven de libertad por muchísimo tiempo, eso generaría una suerte de efecto disuasorio y otros delincuentes limitarían su comportamiento o se asustarían, ¿no? Digamos, dirían, no, mira, están siendo muy duros con ciertos tipos de delitos, entonces decidimos no cometer delitos, ¿no? Y esto, bueno, hasta cierto punto es como utópico, muy utópico, porque no sé si alguien en esta sala puede pensar que una persona que está motivada a cometer delito se va a comprar los códigos penales y los va a revisar cuál menú, ver qué pena o qué penalidad o qué reformas hay con ciertos tipos de delitos, a ver si lo comete o no. O sea, esto no pasa. No existe un efecto disuasorio en la aplicación de las penas en el campo como tal, ¿no? Porque una cosa es el elemento teórico que uno pueda plantearse, que puede ser muy lógico, pero en el campo demostramos que no hay un efecto disuasorio como tal, ¿no? Por eso no importa lo muy duro que seamos con las sanciones penales, no importa si colocamos penas de muerte y cadenas perpetuas, etcétera, el delito no disminuye por muy duro que seamos o por muy punitivos como tal, ¿no? Y este es el primer elemento a considerar, a tomar en cuenta para el análisis de las políticas criminales. Bien. Y la otra forma, evidentemente, tiene que ver con estrategias que llamamos extrapenales, porque no tienen que ver necesariamente con la aplicación del derecho penal o la parte represiva como tal, ¿no? Sino que son tácticas y estrategias que tienen otra lógica y que buscan efectivamente prevenir el delito de distintas formas, ¿no? La prevención del delito puede entenderse de esta mirada extrapenal, ¿no? Saliendo del derecho penal como tal, de como todas las políticas, medidas y técnicas fuera de los límites del sistema de justicia penal dirigidas a la reducción de las diversas clases de daño producido por actos definidos como delito por el Estado, ¿no? Esta definición de Van Dyck es muy interesante porque incorpora un concepto que es poco
trabajado en líneas generales por el derecho penal y por muchas instancias, ¿no? Y tiene que ver con el concepto de daño más que la definición como tal de delito. Bien, porque pudiésemos pensar en criminalizar, de hecho se criminalizan muchos comportamientos, ¿no? Que efectivamente son poco tolerados o no tolerados por las sociedades, pero evidentemente las sociedades cambian, ¿no? Y la percepción de ciertos comportamientos o ciertas conductas pueden variar a lo largo del tiempo. Entonces se pueden discriminalizar algunos comportamientos que se pueden entender que no causan un daño realmente significativo a bienes, digamos, o a bienes protegidos jurídicamente, ¿no? Entonces esto pasa mucho. Entonces incorporar el tema del daño es muy importante, muy interesante a la hora de entender estas formas de actuar, ¿no? Y esto es muy importante también tomarlo en cuenta cuando estamos en fase de pensar el tema de las políticas criminal, ya sea en cualquiera de sus fases, y en pensar la forma de cómo responder de forma adecuadamente en el ámbito de prevención del comportamiento delictivo. Hay algo que ocurre mucho, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, y es que los tiempos políticos no siempre son los mismos tiempos académicos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces a los criminólogos, cuando somos convocados para coadyuvar a diseñar programas de prevención del delito o intervenir en ciertos fenómenos, eh, muchas veces lo que se puede diseñar, ¿no? Digamos con conocimiento empírico, con datos empíricos, que eso es lo primero que hay que hacer, por cierto, hago un paréntesis, para nosotros poder prevenir cualquier cosa tenemos que conocer muy bien el fenómeno. Y conocer el fenómeno pasa por hacer investigación empírica real, de campo, que nos dé datos lo suficientemente objetivos para poder tomar decisiones. Y eso ya toma un tiempo. Luego que se tiene un diagnóstico correcto, se empiezan a diseñar entonces planes y estrategias que cuando las sociedades o cuando las causas o los elementos causales de esos fenómenos son muy complejos, estamos claros que no se pueden, digamos, resolver de un día para otro ni de una forma mágica, ¿no? Entonces no es como que aplicamos un plan por un periodo de tiempo de un año y vamos a reducir la criminalidad al mínimo. Normalmente esto no ocurre, ¿no? Entonces se tienden a plantear planes y programas que tienen metas y resultados a corto, mediano y largo plazo. Pero muchas veces el político dice, ya va, pero es que yo tengo 3 años para resolver esto porque en 3 años hay nuevamente elecciones. Entonces yo no puedo hacer un plan que dure o que tenga unas fases de valoración de muy larga data porque yo necesito mostrar, digamos, resultados inmediatos y ya. Y esto es otro elemento clave para entender la gestión de políticas públicas y política criminal en nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Los tiempos políticos y los tiempos, que yo llamo tiempo académicos, por ponerlo algún nombre específico, pero tiene que ver con los tiempos de aplicabilidad de un plan de prevención correctamente diseñado. ¿Bien? ¿Y qué es lo que termina pasando, no? Como ya les vengo diciendo que efectivamente el tema delictivo tiende a ser moneda de cambio, ¿no? Y es muy utilizado en el ámbito de la política. De hecho, recientemente acá en Argentina hubo elecciones desde el punto de vista parlamentario, ¿no? Se eligieron diputados para, digamos, conformar, ¿no? el poder legislativo de acá. Y estos candidatos hicieron debates públicos televisados previo a la campaña, ¿no? A las votaciones. Y a mí me llamaba mucho la atención, me sigue llamando la atención, no deja de sorprenderme cómo el discurso punitivista sigue de alguna manera teniendo cabida en nuestro contexto, ¿no? Varios candidatos a diputados decían que una de las cosas que planteaban siempre era que iba a acabar con la delincuencia o con la criminalidad subiendo penas, colocando penas cada vez más duras y de cumplimiento efectivo en todos los contextos y que siendo muy duro, muy punitivo, iban a resolver el problema de la criminalidad. Este es un discurso que tiene, por supuesto, mucho tiempo y se utiliza en todos los países de distintas formas, ¿no? Pero conlleva o cae en un concepto muy interesante que se llama el populismo penal, o ha sido llamado como populismo penal o populismo punitivo, depende de los autores y las traducciones en diferentes contextos, ¿no? Y tiene que ver con esta tendencia de muchos políticos de tratar de dar
soluciones rápidas a lo que entienden o creen que es lo que la mayoría de sus votantes están exigiendo o están pidiendo. Como el tema de la seguridad y de la criminalidad se puede llegar a montarse, ¿no?, como un problema público con la, digamos, participación de diferentes actores, pero cuando es un reclamo, se percibe como un reclamo de la sociedad, lo que tiende a pasar entonces es a la aplicación casi de forma automática de medidas cada vez más duras para intentar dar respuestas a estos votantes, ¿no? Y esto trae muchos problemas. En principio, aclarar que muchísimas investigaciones han dado cuenta de que las personas no son tan punitivas como los políticos, como muchas de estas medidas creen, ¿no? Se han realizado muchos estudios empíricos donde, de distintas formas, ¿no? De repente a las personas se les hace una encuesta o se entrevistan y se les da casos a resolver o se les dan casos de ejemplo en ciertos contextos con forma de preguntas bien elaboradas y se les pide que coloquen el tipo de pena que les pondrían a ciertos tipos de comportamientos delictivos con ciertas descripciones de casos. Y lo que se ha demostrado es que en líneas generales las personas tienden a colocar menos años de prisión que los casos reales en esos contextos que ponen los jueces, ¿no? O tienen unas valoraciones diferentes. Es decir, la gente no es tan punitiva como los políticos creen. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, termina pasando que en líneas generales se aplica estrategias como las que estoy señalando acá en la lámina, ¿no? Primero, el aumento del encarcelamiento y la expansión de las cárceles. Estos son como indicadores que pudiésemos tomar en cuenta para conocer si hay un populismo penal o el populismo punitivo de alguna manera está galopando en nuestro contexto, ¿no? Primero, el aumento del encarcelamiento es uno de los indicadores de punitividad. Por supuesto que tiende las tasas de encarcelamiento a pensarse como un indicador de punitividad, pero hay que aclarar que no necesariamente en todos los contextos el encarcelamiento, las tasas de encarcelamiento, digamos, es la temperatura o es el indicador por excelencia de lo muy punitivo que pueden ser los estados, porque pueden haber otro tipo de medidas que no necesariamente implican el encarcelamiento y que pueden valorarse como muy punitivas, ¿no? Hay distintas estrategias, ¿no?, que se pueden ir utilizando, aplicando, o también una criminalización desmedida de pronto de ciertos tipos de acción o comportamiento que no tienen nada que ver con los fenómenos de la criminalidad ni los problemas, pero se montan en el discurso así, ¿no? Por ejemplo, la criminalización que empieza a darse en ciertos contextos, por ejemplo, con la migración, ¿no? Se tiende a pensar que los efectos migratorios o los cambios migratorios en nuestros contextos generan delincuencia, por ejemplo. Esto es un mito absoluto y completamente. En todos los países, la mayoría de las personas que cometen delitos son las nacionales. Cuando uno va a las estadísticas, uno ve que los extranjeros o el migrante, el extranjero que comete delitos es un porcentaje ínfimo en todos los países, en comparación con el fenómeno delictivo de lo que se dan, los fenómenos que se dan. Entonces, este discurso de que vamos a criminalizar, de cerremos fronteras, que no vengan extranjeros que llegan a cometer delitos, etcétera, evidentemente se cae con la evidencia empírica que se estudia como tal, ¿no? Pero es un indicador como tal, ¿no? Ya podemos hablar un poco más de eso. Pero el aumento del encarcelamiento y la expansión de las cárceles es un indicador de la aplicación del populismo penal. El otro es el castigo como un espectáculo público, ¿no? Pensando que eso va a ser disuasorio para disminuir la criminalidad. Ese castigo como un espectáculo público tiene que ver con la apuesta en los medios de comunicación o la apuesta o el interés de los órganos de seguridad o el aparato penal o de los políticos de turno efectivamente a mostrar que están castigando, ¿no? Que están castigando severamente, que están castigando de forma amplia la delincuencia para generar esta suerte de efecto disuasorio que ya les aclaro no ocurre, ¿no? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando se instaura el fenómeno delictivo como un problema público en todos nuestros contextos, la primera respuesta que resuena y que se aplica es la modificación de leyes. Se aumentan las penas en líneas generales o se complica o se ponen trabas al tema de las escarcelaciones, ¿no? A salida en libertad condicional, a destacamentos de trabajo, a régimen abierto, depende de las medidas alternativas a la privación de libertad que tenga cada uno de los países. Lo
lo que hace es como que se recrudece esto y se hace que cada vez más difícil para los privados de libertad poder aplicar a estos sistemas progresivos de ir como acercándose a la sociedad en esta idea de la reinserción social y la resocialización que debería tener teóricamente como fin la cárcel, ¿no? Entonces, cuando entendemos la cárcel como castigo, que es lo que pasa, digamos, como que en la práctica, entonces lo que hay es una masificación de información de esto, ¿no? Encarcelemos mucho, seamos muy duros y esto lo publicitamos para generar ese efecto disuasorio que, repito, no ocurre, ¿ok? El otro elemento es que se prioriza, ¿no? Lo que se concibe como el sentido común popular, ¿bien? En lugar del conocimiento experto en materia de política criminal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los expertos en materia de política criminal, en materia de seguridad, tienden a ser desplazados, ¿no? Tienden a no ser escuchados, porque de alguna forma, muy probablemente, mucho del discurso bien pensado o analizado que viene de la evidencia empírica, pues contrasta con lo que el sentido común, digamos, aparece en los medios de comunicación en todos lados como si fuese un discurso adecuado para disminuir la criminalidad, ¿no? A mí yo siempre lo digo en términos críticos, ¿no? En los medios de comunicación en muchos lados, sobre todo ahora con el tema del COVID-19, ¿no? Con la enfermedad del cerco y la pandemia, para hablar de epidemiología, normalmente llaman a médicos, llaman a expertos para hablar de epidemiología y, digamos, se promueve información adecuada. Pero en temas delictivos, en temas de criminalidad, todo el mundo opina, ¿no? Salen opinólogos por todos lados que no tienen la más mínima, digamos, lectura de paper especializado en materia de política criminal a opinar cualquier cantidad de cosas, ¿no? Los periodistas sin conocimiento de causa, muchos abogados que entran a, qué sé yo, medios de comunicación, decir, bueno, encarcelemos a todo el mundo, tenemos que ser muy duros, aplicamos penas. Entonces, claro, el conocimiento experto queda de alguna forma al margen de todos estos discursos que se consideran imperantes y no hay como cabida a voces en ese sentido, ¿no? Y bueno, se prioriza entonces lo que es lo que se entiende como el sentido común popular, pero el sentido común popular no necesariamente es un sentido especializado, experto, por ende no necesariamente lo que la mayoría o lo que se entiende que posiblemente la mayoría de la gente está exigiendo son efectivamente las medidas correctas, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante a tomar en cuenta para identificar lo que es el populismo penal. Y lo otro es el fortalecimiento de vínculos, ¿no? Entre los gobiernos y actores individuales o colectivos identificados con estas demandas exacerbadas sobre seguridad, ¿no? Entonces se tiende muchos gobiernos, digamos, a tener públicamente, evidentemente, muchos vínculos estrechos con estos colectivos que demandan seguridad para darles respuesta, ¿no? Y además esto lo presentan como logros institucionales o logros políticos o logros del político de turno, diciendo, mira, estamos dando respuesta a estos colectivos que demandan seguridad y efectivamente estamos dando mucho más seguridad. Pero ese dar mucho más seguridad realmente se convierte en, digamos, en algo superfluo que no es así, porque lo que están dando es punitivismo, lo que están dando es una mayor, digamos, expansión de la aparato penal o una hiperactividad policial que lo que hace es generar unas tasas de encarcelamiento mucho mayores y que no resuelven al final de cuentas el problema de la criminalidad, sino que se generan otros problemas adicionales que, bueno, podemos ir conversando además, ¿no? No sé si ahora, hasta ahora hay alguna pregunta, alguna duda de lo que he hecho y podemos hacer como unos 5 minutos de preguntas y dudas, si quieren. No sé si han preguntado por ahí en el chat, como para no llevar un hilo, porque es mucho lo que voy a decir. Entiendo decir muchas cosas, entonces a lo mejor se pierden por ahí ciertos conceptos. No, Carlitos, todavía no hay preguntas. En este momento en el chat no hay preguntas. Vamos a esperar un poquito más a ver si empiezan a escribir. Genial, perfecto. Continúa entonces. Si no, ya saben que pueden ir escribiendo en el chat, que Uri está pendiente y los va anotando. Em,
En términos de conversar y hablar también, de entender, ¿no? Todo el tema de la política criminal, es muy importante entender también otros conceptos y otras formas de entender y que tiene que ver con estas demandas sociales o lo que se cree que es las demandas sociales y tiene que ver con el miedo al delito, ¿no? Tiene que ver también con la percepción de seguridad o de inseguridad. Por supuesto que la seguridad y la inseguridad no es solo una percepción, evidentemente hay como dos niveles acá de análisis, ¿no? Hay una seguridad, una inseguridad, mejor dicho, objetiva, que tiene que ver efectivamente con la cantidad y el nivel de violencia de la criminalidad que se mueve de forma objetiva en las distintas ciudades, contextos, regiones o países, ¿no? Que se pueden medir de diferentes maneras, ya sea con las estadísticas oficial, es decir, efectivamente contabilizando cuál es la tasa de criminalidad y cuál ha sido su trayectoria, su ocurrencia, si ha aumentado realmente o ha disminuido o no, con encuestas de victimización, por ejemplo. Recuerden que en criminología le llamamos esto fuentes del delito, ¿no? ¿Cómo sabemos cuánta cantidad de delitos se comete en una determinada zona, país o región? No es tan sencillo, no es tan sencillo determinarlo, ¿no? Por un lado tenemos las fuentes oficiales, es decir, las estadísticas policiales, que dan cuenta, por ejemplo, de la cantidad de denuncias que se cometen, que hay. Tenemos las estadísticas judiciales, ¿no? Que nos dan cuenta de la cantidad de procesos abiertos que pueden haber, las estadísticas que dan la fiscalía, cantidad de casos que han abierto y cuáles cierran, cuáles no. Y tenemos estadísticas penitenciarias, ¿no? Que nos dice, bueno, qué cantidad de privados de libertad hay y por qué tipos de delitos. Pero esto no necesariamente nos dice concretamente la cantidad de delitos que se cometen, porque hay algo que se llama la cifra negra de la criminalidad o la cifra oculta, es decir, esta cantidad de delitos que no se denuncian y por ende no llegan al conocimiento de los órganos oficiales. Entonces, para estimar de alguna manera cuántos delitos no se denuncian y quedan en esa zona oscura, los criminólogos han desarrollado otras estrategias como las encuestas de victimización, que, bueno, tienden a ser bastante costosas eh, para que sean estudios, digamos, representativos y por ende no se aplican mucho ni todo el tiempo, ¿no? Pero cuando se aplican, dan cuenta efectivamente de una valoración institucional, porque se va a las casas de las personas y se las encuesta y se les entrevista y se les pregunta si han sido víctimas de algún tipo de delito y se han denunciado o no han denunciado, ¿no? Y las causas de por qué no. Y eso da una idea de lo que es el acceso a la justicia, la percepción que tienen las personas acerca de las policías, de la desconfianza que tienen con el sistema de justicia o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una confluencia de distintas estrategias para saber objetivamente la cantidad de delitos que se cometen o no. Por regla general, hay una convención donde de las cifras oficiales terminamos valorando las tasas de homicidio, porque es un dato que es muy confiable, ya que tiene muy poca cifra negra, es decir, para investigar un homicidio no, o sea, no hace falta una denuncia como tal, ya el propio cuerpo, digamos, la persona fallecida ya es el propio denunciante y se hace una investigación, entonces tiende a ser un delito que mide bastante bien, en líneas generales, la cantidad de, digamos, el nivel de criminalidad. Puede ser un indicador del nivel de criminalidad general. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con estas, muchas veces con inconsistencia, porque una cosa es la criminalidad que efectivamente ocurre en los contextos reales, y otra cosa, que es otro análisis que tenemos, otro nivel, es la percepción de seguridad que pudiésemos llegar a tener. Hay muchos estudios que han demostrado cómo muchas veces en muchos países los delitos realmente bajan, los delitos violentos bajan, pero hay una percepción de inseguridad cada vez mayor que tiene diferentes causas, ¿no? Muchos criminólogos hablan de que los medios de comunicación tienen eh, digamos, tienen una actuación bastante significativa en esto, porque sí, son medios de comunicación que tienden a buscar rating. Recuerden que las noticias hoy en día se venden en materia de rating, y las noticias como más graves, más sangrientas, más duras, tienden a tener mayor rating, ¿no? Entonces, una noticia de un delito que nos repiten 10 veces durante el día, muchas veces nosotros lo percibimos como si fuesen 10 delitos diferentes, ¿no? Entonces hay una percepción de escándalo, de inseguridad mucho mayor cuando a veces, cuando uno va a la estadística real, no encuentra una correspondencia tan exacta, ¿no? Hay otros casos en los que sí, pero hay otros casos en los que no tan exactamente así. Eh,
Entonces es muy importante tener en cuenta estos elementos a la hora de valorar la política criminal. Entonces nos vamos a encontrar con cuatro situaciones, ¿no? Esto que llamamos una sensación de seguridad no realista, ¿no? Cuando las tasas de delito es elevada y hay un miedo al delito bajo, ¿no? Es decir, cuando efectivamente hay elementos objetivos para, digamos, cuidarse mucho y decir, mira, las tasas de criminalidad han subido mucho, pero hay una percepción miedo al delito nulo, lo que es problemático porque puede hacer que muchas personas se pongan, digamos, en riesgo o hay un nivel de victimización mucho mayor porque no hay una correlación real, ¿no? Con los cuidados que hay que tener. Tenemos un miedo realista, es cuando la tasa de criminalidad efectivamente es elevada y el miedo al delito tiende a ser elevado. Entonces hay una correspondencia allí, sobre todo en ciertos lugares, en cierto contexto, a ciertas horas. Es muy lógico que muchas personas dicen, mira, es riesgoso, tengo miedo a transitar por ciertos lugares a ciertas horas, porque efectivamente, objetivamente, hay una alza de criminalidad en ese contexto, ¿no? ¿Cuál es la situación ideal? Por supuesto, idónea en todos los contextos como tal, que las tasas delictivas sean bajas, ¿no? Que es lo que se aspira o se espera con la política criminal realmente, y que por ende el nivel de delito también sea bajo. Y vamos a tener otro miedo no realista cuando hay tasas de delito bajas y hay un miedo al delito muy elevado, ¿no? Por ejemplo, en los países del cono sur, acá, lo que es Chile, Argentina, Uruguay, tienden a tener realmente tasas delictivas bajas, al contrario de lo que se cree en estos contextos acá y en los discursos que hay en los medios de comunicación. De hecho, en los contextos de pandemia han disminuido los delitos violentos como tal. Los homicidios bajaron, la mayoría de todos los delitos bajaron. Y sin embargo, vamos a encontrar discursos donde dicen, mira, nos están matando, la criminalidad está desbordada, no se puede, nos vamos a tener que ir al país, etcétera, pues hay un discurso montado en ese sentido, ¿no? Entonces hay una situación muy cercana a Cono Norte, por ejemplo, lo que es Colombia, Venezuela, Salvador, Honduras, donde hay una criminalidad efectivamente elevada. Es decir, que el miedo al delito en ese sentido puede ser muy realista en ciertos países, en ciertos contextos. Entonces, claro, esto hay que tenerlo, digamos, fresco y ir analizándolo, por supuesto, tener acceso a información oportuna, adecuada para tener este tipo de valoraciones como tal. Bien. Bueno, acá están las fuentes del delito que les estaba comentando. ¿Cómo hacemos, cómo analizamos las políticas, cómo analizamos, digamos, la situación de criminalidad? Pues esta victimización, las encuestas de victimización son muy útiles, sobre todo, repito, para conocer la cifra negra de la criminalidad, ¿no? Hay otro instrumento que son encuestas de autorrevelación. Las encuestas de autorrevelación buscan que las personas de alguna manera, de forma anónima, con cierto recaudo, diga o manifieste que han cometido algún tipo de hecho delictivo, ¿no? Por supuesto que hay limitaciones en estos instrumentos. Por ejemplo, en la encuesta de victimización se tiende a no preguntar delitos muy graves, porque las personas tienden a no responder delitos muy graves, ¿no? Imagínense que es un encuestador que llega a la casa, por ejemplo, delitos contra la integridad sexual, de violaciones, no se llegan a preguntar porque nadie le va a decir a un desconocido, mira, me violaron, ¿no? Sí, hubo violación acá, por ejemplo. Es muy difícil. Y en las encuestas de autorrevelación no se tienden a preguntar delitos muy graves, ¿no? Las personas no van a decir, por muy, eh, digamos, por muy cuidadoso que seamos en el anonimato del instrumento, vamos a preguntar homicidios, por ejemplo, si yo maté a dos, tres personas, no lo van a decir. Entonces, los delitos muy graves tienden a ser tomados de las cifras policiales, porque tienden a tener menos de cifra negra, y las personas tienden a denunciar los delitos que consideran más graves. La encuesta de victimización tiende a preguntarse entonces delitos menos graves, sobre todo delitos contra la propiedad, robos, hurtos, son muy adecuados en la encuesta de victimización. Las personas tienden a decir, sí, mira, me robaron, me hurtaron, qué sé yo, entraron a la casa, no entraron, me robaron el carro. Y en la encuesta de autorrevelación son muy usadas sobre todo para la delincuencia juvenil, para casos de droga, de consumos, etcétera, como muy específico en ciertos ámbitos donde las personas pueden llegar a reportar que han hecho, qué sé yo, algún tipo de acto de vandalismo, por ejemplo. Y las estadísticas judiciales realmente lo que nos van a decir es el funcionamiento, cómo está funcionando el sistema de justicia penal, igual que la estadística carcelaria. La estadística carcelaria no nos dice la cantidad de delitos que se cometen en los países, sino a quién están encarcelando el sistema de justicia penal, ¿no? Y por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, una de las características
comunes que tienen todos los privados de libertad en Latinoamérica está muy ligado, desafortunadamente, a muchos prejuicios también que hay en líneas generales, ¿no? Muchos estudios criminológicos han demostrado que en nuestro contexto latinoamericano y en otros países también, es mucho más probable, la probabilidad de ser condenados aumenta exponencialmente cuando las personas son vulnerables, es decir, cuando son de estratos bajos, cuando están cercanos a la pobreza o cuando tienen condiciones de vulnerabilidad que no les, o que les impide de alguna forma contratar una buena defensa, digamos, tener una intervención defensiva totalmente adecuada, es mucho más probable que estas personas sean condenadas. Consecuencia, nuestras cárceles están repletas de pobres en líneas generales. Muchos culpables, sí, muchos culpables, efectivamente están, digamos, privados de libertad porque han cometido delitos, pero también hay una gran cantidad de personas que están privadas de libertad y han sido condenados con no necesariamente demasiadas pruebas contundentes, ¿no? Y esto es una realidad también en nuestro sistema de justicia penal. A veces no hay unas pruebas muy contundentes, digamos, que con una buena defensa pudiese de alguna manera, por lo menos poner en duda mucho de lo que hay, pero nada, son condenados, ¿no? Y también muchos abogados, muchas defensas públicas en ciertos contextos tienden quizás por exceso de casos, por trabajo, etcétera, a no asesorar muy bien a muchos privados de libertad. Entonces, a mí en mi experiencia carcelaria me tocó conocer muchos casos donde los abogados más bien asesoraban que asumieran los hechos. Dicen, mira, asume los hechos, asume tu culpable, vas por la pena mínima, a los tantos años sales en libertad condicional y saliste de este problema más rápido, ¿no? Y en esa lógica, muchas personas caen, digamos, en este sentido y asumen los hechos, tienden a encarcelarse, etcétera, etcétera. Entonces, hay como muchas aristas a analizar de distintos enfoques. No es una cosa tan... lo que yo animo siempre es al saber empírico y crítico y que no todos los fenómenos son tan fáciles de analizar y son como tan blanco y negro, ¿no? En los sistemas de justicia penal latinoamericanos hay una gran cantidad de grises, desafortunadamente, que hablan de que tenemos sistemas de justicia penal realmente que no funcionan adecuadamente, ¿no? Que tienen muchas debilidades que están todavía ahí en la palestra y que tiene que ver, bueno, con la cantidad de, digamos, de actores sociales, de actores individuales, heterogeneidad de procesos que hay en todo lo que es el sistema, ¿no? Entonces es muy interesante analizar esto de distintos enfoques, de distintos puntos de vista, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, poner un ejemplo, porque tiende a pensarse que Estados Unidos también se vende, ¿no? Como uno de los sistemas de justicia penal como muy objetivo, ¿no? Como muy concreto, como muy adecuado, muy justo. Y resulta que no, la investigación criminológica de lo que tenemos conocimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, nos demuestra que el 80% de los casos se resuelven en juicios cortos, en juicios abreviados, ¿no? O en acuerdo con el fiscal directamente. Y no necesariamente en eso que vemos en las películas, que juicio y los jurados, etcétera, no ocurre, ¿no? Ocurre solamente en aproximadamente el 20% de los casos que, que se procesan en Estados Unidos. Entonces nos habla efectivamente de una gran falencia. Y también en esos contextos norteamericanos, hay una sobrepoblación o sobre representación de los privados de libertad de afrodescendientes y latinos, ¿no? Entonces, los sistemas de justicia penal tienden a replicar de una u otra manera muchos de los prejuicios que hay en nuestros contextos sociales. Entonces, eso se demuestra cuando uno lo ve en las estadísticas y cuando analiza, digamos, los procesos como tal, ¿no? Sí, Duri, te voy cuando aparece porque... Estoy escuchando atentamente. Lo que pasa es que tocamos para que todos lo escuchen. Ahora, Carlos, estamos casi para ir a un break, pero hay algunas preguntas aquí en el chat que sería bueno hacerlas para que cuando lleguen las demás, porque tú sabes que ellos al final se animan más de lo normal. Entonces, claro. Vamos a responder algunas. Emilce perdón, profe, una pregunta, ¿se puede terminar con la criminalidad o la inseguridad? No voy a darle la respuesta que le dio Severino, por favor. Sí, exterminando la humanidad. Bueno, la humanidad está en camino a la extinción, Severino, estoy convencido de eso. Cuando nos extingamos, bueno, los próximos que evolucionen seres vivirán de otra forma. Bueno, Emily Durkheim fue un sociólogo clásico estadounidense cuyos teorías fueron muy significativos para el
pensamiento criminológico. Y Emily Durkheim dijo y escribió que el delito es totalmente normal y además es necesario. No se concibe ninguna sociedad que no tenga comportamiento delictivo, según las palabras de Durkheim, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Fíjate que el comportamiento delictivo, el delito como tal, tiene que ver con una definición básicamente, ¿no? Y una construcción social también, que es lo que nosotros nos ponemos de acuerdo para tipificar en un código penal qué comportamiento vamos a castigar como tal. Entonces, un delito no es igual en todos los países. Hay países donde un cierto comportamiento son delitos y en otros no. Entonces, es un fenómeno tan heterogéneo que está muy asociado a las propias sociedades, ¿no? Por eso siempre en todas las sociedades van a haber comportamientos desviados, que es otro concepto de la sociología. Siempre van a haber desviados, siempre va a haber una conducta desviada, siempre va a haber alguien que no vaya, digamos, en la dirección en que va todo el mundo, y eso no siempre es malo. Si nos ponemos a pensar, digamos, grandes avances en la ciencia, viene de gente rebelde que dice, mira, si la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, mira, ¿no? O sea, el Sol no gira, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol, aunque todo el mundo diga lo contrario. Entonces, el comportamiento desviado no siempre es malo. O sea, siempre van a haber gente que rompa, digamos, el paradigma, que rompa con el status quo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ese rompimiento en el status quo, mientras no genere daño, es positivo. Cuando genera daño, entonces tiende a criminalizarse. Por eso siempre va a haber delito en las sociedades. Yo estoy convencido de eso y no creo que, digamos, una situación de delito cero no vamos a conseguir en nuestras sociedades. Así es, Carlos. Francisco, por otra parte, dice, ingeniero, ¿usted quiere decir que la percepción es más elevada que la realidad delictual? Eso varía en distintos contextos, en distintos países. Hay países donde no, donde hay una percepción de seguridad elevada y cuando uno va al dato empírico, las tasas delictivas efectivamente son altas. Pero hay otros países, otros contextos, situaciones, por eso puede variar, donde puede haber una percepción de inseguridad totalmente, digamos, elevada, de forma que no encuentra, digamos, un respaldo empírico en los datos, ¿no? Eso pasa mucho en el Cono Sur, por ejemplo, donde uno evalúa y por lo menos acá en Argentina, que acaba, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una tasa de homicidio que es menos de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso es considerado como tasas bajas. En un diciembre puede haber 8, 9 muertos, ¿no? Si vemos un contexto, por ejemplo, Venezuela, en un fin de semana pueden haber 30 muertes en una sola ciudad, en un fin de semana. Entonces, vamos a ver, digamos, por supuesto que hay diferencias totalmente abismales, pero en eso se basa también la criminología comparada, ¿no? Cuando uno analiza si algo es alto o bajo, lo hace en términos estadísticos comparado con algún punto de referencia. Entonces, tienden a haber en muchos países delitos bajos, tienden a la baja y vamos a conseguir una percepción de inseguridad muy elevada, ¿no? Así, mira, la delincuencia es muy alta, muy elevada y eso lo podemos ver. Angélica pregunta, buenas noches, doctor. Una pregunta, ¿qué pasa cuando un presidente de una nación viola los derechos humanos de su sociedad? El derecho a la libertad de expresión y privan de libertad a aquellas personas que piensan diferente a ellos. Ya que ahora sí. Si escucha a mi nena, una nena por ahí, no se asuste de mi hija que anda por allí haciendo quilombo. Eh, Cuando un presidente de una nación viola los derechos humanos, su sociedad, darse libertad de expresión, priva de libertad, que haya personas que piensan diferente, sí, eso lo vamos a tener sobre todo en estilos de gobierno autoritarios, vamos a ver estas formas estas formas de actuar, estas formas que tiene que ver también con la utilización del derecho penal para fines, digamos, partidistas de alguna forma, ¿no? Lo vemos en contexto, por ejemplo, las dictaduras del Cono Sur. Bueno, hay una historia acá bastante elevada en eso, y también con ciertos países que pueden tener algún tipo eh, sí, digamos, de tendencia al autoritarismo, y vamos a ver estados efectivamente que cometen delitos, que violan derechos humanos. Hay delitos también, hay terrorismos estatales, hay formas de gobierno que efectivamente hay que estar muy atentos, ¿no? Pero una opinión como opinión, nada, es decir, regímenes autoritarios tienden a tener este tipo efectivamente de actuación y hay que estar muy
muy atentos a esto y a no normalizar este tipo de comportamiento o este tipo de acciones desde el punto de vista estatal, ¿no? Eh, y bueno, efectivamente, apegarnos a toda la institucionalidad que tiene que haber para que este equilibrio se logre. Fernando dice, en México eso ocurre demasiado. Los gobiernos en sus 3 niveles se basan solo en la incidencia delictiva en base a los índices delictivos que proporciona el secretario. Sin embargo, la realidad es otra, ya que en México no impera la cultura de la denuncia por diversos factores, entre los que destacan la corrupción, la tramitología y un trato denigrante a la víctima de un delito. Sí, eso no, eso dice mucho de los sistemas del aparato penal como tal, ¿no? Por eso es muy importante hacer encuestas de victimización y valorar de forma objetiva, realmente, y no digamos por sentido común, qué es lo que se percibe o cómo la gente valora sus instituciones, ¿no? Y esto debería desembocar en un estado ideal en reformas profundas a las instituciones para generar mayor confianza y que efectivamente porque hay estados, hay países donde esto ocurre, es decir, donde la gente tiende a denunciar, tiende a confiar. En Latinoamérica lamentablemente no es lo común, no es lo corriente, pero es muy importante estar muy atento a promover investigación empírica que logre efectivamente hacer esto, ¿no? Eso es correcto, Carlos. Bueno, Carlos, con esa intervención y con esas preguntas que nos han llegado al chat, vámonos a un break, un pequeño break de 5 minutos para darles tiempo para que tú puedas también tomar agua, un cafecito, algo y se vuelvan a sentar a terminar de escuchar la segunda parte de Carlos Avendaño. Hoy en el Congreso Internacional, la reforma a la justicia en América Latina y cerrando el año ya con este Congreso. Carlos, volvemos en 5 minuticos. Dale, 5 minutos. Ok.